¿Por qué nos gusta tanto la fantasía heroica? Quizás la respuesta esté en la siguiente cita de Michael Ende, extraída de La historia interminable, en la que cuenta la relación de Bastian con los libros y dice no le gustaban los libros en que con mal humor y de forma vinagrada se contaban acontecimientos totalmente corrientes de la vida, totalmente corrientes de personas, totalmente corrientes. De eso había ya bastante en la realidad. ¿Y por qué había que leer además sobre ello? Por otra parte, le daban 100 patadas cuando se daba cuenta de que lo querían convencer de algo. Y en esa clase de libros, más o menos, claramente siempre lo querían convencer a unos de algo. En esta cita de Michael Ende está la razón esencial de por qué nos gusta tanto la fantasía heroica y la literatura de fantasía, porque justamente nos arranca del mundo cotidiano y nos lleva a un mundo poblado de símbolos, de héroes y de combates épicos que nos permiten renovar nuestro espíritu. Yo les voy a dar 5 ideas esenciales para comprender este género que nos fascina y nos atrapa desde siempre. ¿Cómo están? Soy Sergio, el cronista de Avalon, y hoy les voy a explicar brevemente 5 aspectos de la fantasía heroica para comprenderla en profundidad y ver todas las aristas que tiene este género que nos atrapa. Ya di en un video anterior razones por las cuales es un acto de rebeldía en nuestro tiempo acercarse a este género. Hoy les voy a dar 5 ideas esenciales que definen este género. Y en primer lugar es poderla definir. Y tenemos que entender que siempre la literatura de fantasía está como en cierta medida teñida y muy emparentada con lo que es la ciencia ficción, que tiene que ver con lo que fue el origen, por ejemplo, de personajes como Conan el Bárbaro en las revistas pulp americanas, en las cuales se publicaba ciencia ficción y fantasía a la vez. Y también habían personajes como John Carter que estaban ahí entre medio de la fantasía y la ciencia ficción. Luego Tolkien, Lewis, Neil Gaiman y todos los otros autores han quedado en este mundo que hace un conjunto de lo que es la ciencia ficción y la fantasía. Pero distingamos primero que la ciencia ficción, en algún momento me voy a dedicar a hablar de ella, nos ubica a futuro. Y todo lo maravilloso, todo lo fantástico de la ciencia ficción se da en el futuro. En cambio, la fantasía heroica, desde el principio y sobre todo con lo que fue ya lo que sería el asentamiento de este género con Tolkien, nos ubica en el pasado. Y este pasado relaciona directamente la fantasía heroica con el mito. Y ahí se encuentra la esencia relacionada con el mito, con el cuento de hadas también, y eso hace que sea el conjunto esencial, el pasado, su relación con el mito, con el cuento de hadas y la esencia del héroe, que es uno de los ejes centrales de este género. Entonces podemos decir que la fantasía heroica es este género que hunde sus raíces en el pasado, afirmándose en la épica por la figura del héroe y en el mito por su contenido maravilloso, digamos, y fantástico que la rodea. Dice Lynn Carter, de los diversos tipos de narrativa, la que brinda la más pura diversión es la fantasía heroica. Se trata de historias de espada y brujería que se desarrollan en un mundo imaginario, ya sea un planeta, tal como pudo ser hace muchos años, o en el futuro remoto, o en otro mundo o en otra dimensión, donde la magia funciona y todos los hombres son poderosos, todas las mujeres hermosas, los problemas sencillos y la vida es una aventura. En un mundo como este, las radiantes ciudades apuntan sus brillantes torres a las estrellas y los brujos lanzan siniestros hechizos desde sus guaridas subterráneas. Los espíritus malignos caminan y acechan en las ruinas. Los monstruos primitivos se abren camino a través de la selva y el destino. De los reinos depende de las hojas sangrientas de espadas empuñadas por héroes de primitiva fuerza y valor. Bueno, esta cita que acabo de leer está estrechamente relacionada con lo que es un género dentro de la fantasía heroica, un subgénero, digamos, que es espada y brujería, en la cual ubicamos a Conan el Bárbaro, pero que nos sirve para entender bien cómo la figura del héroe y la aventura a través de este mundo de fantasía hace parte esencial de este género. En segundo lugar, tengo que agregar que
el héroe es uno de los puntos esenciales de este género, que en algunos casos, como en El Hobbit o en Percy Jackson, por ejemplo, incluso en Harry Potter, sobre todo en Harry Potter, tiene características de novela de aprendizaje, de Bildungsroman, como se dice en alemán, porque justamente nos muestra en muchos casos la evolución del héroe haciendo su recorrido, su itinerario del héroe. Si quieren, incluso se le puede aplicar a muchos de estos héroes el camino del héroe que desarrolla Joseph Campbell, por lo que hace que sea central y hace justamente que nos permita a nosotros también ver y transformarnos acompañando a este héroe, crecer espiritualmente a la par que el héroe de estas novelas crece y se enfrenta a sus enemigos, los derrota y pasa por las distintas pruebas, hace que sea esencial, justamente lo que le da ese toque épico. Por ejemplo, ver el crecimiento de Bastian y de Atreyu en la historia interminable, vamos siguiendo ese crecimiento, ese aprendizaje que tienen estos dos personajes hasta resolver sus conflictos internos. Entonces, en segundo lugar, el héroe es esencial. Es importante entender cómo comienza este género y cómo luego se va a consolidar. Y tenemos que ir a la Inglaterra de la Revolución Industrial, cuando aparece el pre-rafaelismo, que va a volver a revalorizar el mundo de la caballería de la mano de autores como William Morris, por ejemplo, que van a retomar el mundo del ciclo artúrico y van a empezar a crear sus propias leyendas. Acá empiezan los que son los primeros autores de fantasía heroica, podríamos decir de proto-fantasía heroica. Después van a seguir apareciendo otros como Edison o como Dunsany, del cual ya he hablado, que van a seguir consolidando este género hasta asentarlo totalmente de manera definitiva. Y la madurez la alcanza con Tolkien, Lewis, y luego vamos a tener autores que van a continuar con el género, como Michael Ende, y podríamos decir lo que van a ser los hijos de Tolkien, Indiana Wynne Jones y Neil Gaiman. Incluso en América hispánica van a aparecer autores como Liliana O'Donnell, que continúan este género, profundizando el desarrollo de este género en otros lugares, no necesariamente de habla inglesa. Otro aspecto esencial son las maneras en las que uno accede a este mundo. Tenemos dos maneras sencillísimas. O estamos en el mundo de fantasía desde la primera línea, porque el autor nos ha dejado arrojados a ese mundo de fantasía, como pasa con El Señor de los Anillos, que ya nos encontramos en ese suerte de había una vez, que es la Tierra Media. En el otro aspecto, la otra manera de ingresar es a través de un portal mágico. Y tenemos el famoso ropero de las Crónicas de Narnia, que determina el acceso a ese mundo de fantasía. Por ejemplo, recuerden en Stardust que tenemos este límite entre los dos mundos, que era la muralla esta del pueblo justamente de The Wall, que dividía el mundo de la magia del mundo normal, corriente y ordinario. Tenemos, o ya estamos inmersos en este mundo, o el héroe, haciendo lo propio de su cruz en el umbral, va a atravesar un mundo que lo va a llevar al mundo de la magia y de la fantasía. Queda hablar de un concepto esencial desarrollado por Tolkien, que es la mitopoeia. Este concepto de mitopoeia lo desarrolla Tolkien viendo que el hombre es como un continuador de la obra divina, como un subcreador. Entonces aparece esta capacidad de crear estos mundos cohesionados, como el de la Tierra Media, como Narnia, o como todos los otros mundos de fantasía que nos encontramos. Justamente el hombre como continuador crea estos propios mitos poéticos, podríamos decir, que le dan forma a ese universo en particular en el cual se inscribe la obra. El poema de Tolkien, del que en algún momento voy a hablar, que se llama Mitopoeia, en el que justamente deja las bases de esta idea que la mayoría de los autores de fantasía heroica han replicado. En conclusión, la fantasía heroica es entretenimiento, ya sea novelas de capa o espada. Los mundos mitopoéticos de Tolkien, siempre estamos conectados con esos mundos de fantasía, pero no son solamente entretenimiento, porque nos transportan justamente a un mundo cargado de símbolos que nos permite luego volver a la realidad con una mirada sumamente renovada, profunda de lo que es la vida, porque justamente nosotros buscamos imitar
a estos héroes en nuestros actos cotidianos en menor medida, porque justamente no estamos como Conan el Bárbaro enfrentando hechiceros malignos, o no estamos como Frodo cargando el anillo hacia el monte del destino, pero estamos siempre realizando pequeños actos heroicos que nos configuran como pequeños héroes en nuestro mundo cotidiano. Por eso es que estos símbolos que cargan tanto la fantasía heroica son esenciales para que nosotros mismos desarrollemos nuestro camino heroico. Por eso me parece importante revelar estos símbolos para, como digo siempre, para forjar nuestra propia leyenda. Los invito a suscribirse para seguir revelando el arcano del héroe y de esta manera forjar nuestra propia leyenda.